Hola, mi nombre es Cecilia y en este video hablaremos sobre el examen físico. ¿Qué es el examen físico? Es un medio para valorar el estado de un paciente dentro de un centro de salud. Es necesario revisar las necesidades del paciente para poder planificar los cuidados de enfermería. ¿Qué se necesita saber para un examen físico? Necesitamos saber las técnicas de exploración, que son la inspección, auscultación, olfacción, palpación y percusión. La olfacción es una técnica no muy mencionada, pero es muy importante saber sobre esta técnica, ya que así podemos reconocer ciertos olores que hagan indicaciones claras de anomalías. ¿Qué necesitamos tener principalmente para un examen físico? Primero debemos preparar el ambiente y sobre todo necesitamos un biombo para la privacidad de la persona. Esto se necesita sobre todo si los cuartos son compartidos. Necesitamos toallas de papel, barra medidora, bata, hoja de registro. Es muy necesario, ya que en esa hoja anotarás lo que viste, hiciste y tu plan de cuidados. Los guantes de procedimiento, el reloj segundero. Este reloj segundero nos sirve para la valoración de la respiración. Después está el termómetro, esfingomanómetro, linterna, balanza, fonendoscopio y bajalenguas. El examen físico se divide en general y segmentario. A continuación veremos unos videos, primero acerca del lavado de manos, sobre la duración y cómo se debe realizar. Luego del lavado de manos procedemos con los procedimientos que se llevan para el examen físico. La duración del procedimiento de lavado de manos es entre 40 y 60 segundos. Primero se debe mojar las manos y depositar en las palmas de esta una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie. Frotar las palmas de las manos entre sí. Luego frotarse las palmas de las manos derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta y viceversa. Frotarse la punta de los dedos con la palma de la mano contraria con movimientos de rotación. Luego los pulgares y las muñecas como se indica en el video. Al finalizar el procedimiento, enjuáguese las manos con abundante agua. Luego, secarlas con una toalla desechable, cerrar el grifo con esta u ocupando el codo. Bueno, luego procedemos con la presentación del paciente. Si no lo hemos realizado inicialmente, es importante identificarnos como estudiantes de enfermería. Debemos preguntarle al paciente nombre y apellido y cómo quiere que lo llamemos. Y también debemos pedir la autorización verbalmente para poder realizar la valoración de enfermería. A continuación, realizaremos el examen físico general antropométrico. Les mostraremos unos videos donde se muestran a detalle cada paso del examen físico antropométrico.
En la medición del peso se debe calibrar el instrumento antes de cada medida para evitar errores, dejándolo en 0. Primero se miden los kilogramos y luego los gramos. Las recomendaciones para una correcta medición de la talla es que la persona debe estar en una posición adecuada y con la menor ropa posible. En la medición de la temperatura, la zona más utilizada para esto es la axilar. Antes de realizar la medición, se debe secar la humedad de esta zona con papel higiénico sin frotar, para luego colocar el bulbo del termómetro en la axila del paciente, solicitando que éste mantenga apretado el brazo que sostiene el termómetro con su mano contraria, durante un periodo de 5 minutos o cuando el termómetro avise, si es que es electrónico. Es importante antes de realizar esta práctica ver si el termómetro está regulado. La frecuencia cardíaca se controla a través de la medición del pulso. El sitio anatómico más frecuente para valorar esto es a través de la arteria radial, la cual debe medirse en 60 segundos a través de la palpación. Se valora la cantidad de latidos, la regularidad y la intensidad con que estos se presentan. En la frecuencia respiratoria, se le debe pedir a la persona que coloque su brazo sobre el hombro del lado contrario, pidiéndole que guarde silencio y contar por 10 segundos su respiración, para posteriormente multiplicar tal número por 6. En este procedimiento no se le explica antes a la persona, ya que esto podría alterar su frecuencia respiratoria. Luego de terminar el conteo, se le informa. En la toma de la presión arterial se debe evaluar que los materiales sean los adecuados para el tamaño de la persona y que estén en buen estado, ya que esto puede influir en el resultado. El manguito se debe colocar en la mitad del brazo, el borde inferior que queda unos 2 a 3 centímetros sobre el pliegue cubital. Debe quedar bien aplicado y no suelto. El brazo debe estar desnudo sin ropa que interfieran en la colocación del manguito. Conviene que el brazo esté apoyado sobre una mesa o que cuelgue relajado al lado del cuerpo. El fonendo debe quedar ubicado de tal forma que justo a la mitad de este esté sobre la arteria braquial. Además, el manguito debe quedar a la altura del corazón. Una de las cosas que se suele olvidar y que es importante evaluar es el dolor que siente la persona en ese momento. En adultos se suele medir mediante la escala visual análoga EVA, que se mide el dolor del 0 al 10. El 0 que es nada de dolor y el 10 que es el dolor más grande que ha sentido la persona en su vida. En pediátricos se suele ocupar las tablas conductuales como el FLAC, que se usa en menores de 3 años, y las escalas de autorreporte, que son por ejemplo las caritas. Esto se usa a partir de los 3 años en adelante. Es recomendable usar la tabla EVA a partir de los 8 años. A continuación pasaremos a la segunda parte del examen físico, la parte segmentaria. Para poder realizar se debe seguir un orden cefalocaudal. La persona debe estar en posición de cúbito dorsal y la altura debe ser cómoda tanto para la enfermera como para el paciente o la persona. A continuación veremos los videos demostrativos. Se debe observar y palpar el cráneo, observando morfología de los huesos. En lactantes y recién nacidos, evaluar fontanelas, brecma y lambda y circunferencia craneana, presencia de lesiones, dolor, rigidez muscular, etc. Inspeccionando el cuero cabelludo, observando higiene y parásitos, además de describir la textura, el color y la distribución. Cara. Observe simetría de la cara, tomando como referencia el tabique nasal, inspeccionándola en búsqueda de nevus, lesiones, manchas, temblores y tics. Palpe arterias temporales. Ojos. Visualizar párpados observando coloración, edema, lesiones, entre otros.
Además de esto, hay que observar movimientos oculares, posición y alineación. Posterior a esto, inspeccionar conjuntiva, viendo coloración, secreciones e hidratación. Recordando preguntar al paciente si tiene problemas visuales, uso de lentes, fotofobia, visión de color, dolor, etc. También inspeccionar esclerótica, observando coloración, pigmentación y vascularización. Por último, inspeccionar pupilas, observando color, reflejo a la luz y simetría. Nariz. Observa el contorno del tabique nasal, simetría, aleteo nasal, permeabilidad y presencia de secreciones, color, consistencia y cantidad. Pabellón auricular. Observar simetría, higiene, presencia de secreciones, etc. Preguntar por uso de audífonos, sensibilidad a los ruidos, tinnitus o dolor. Boca. Identificar olores, capacidad de hablar, morder y deglutir. Inspeccionar labios, lengua, encía, observando color, hidratación, edema, lesiones y sangramiento. Inspeccionar dentadura, número de dientes, prótesis, caries, dolor, sensibilidad, etc. En la garganta, evaluar características de la voz, tono, ronquera o pérdida de esta. Utilizando el banjalenguas, inspeccionar las glándulas salivales, observando tamaño, dolor, secreciones y forma. Evalúe además movilidad de la lengua y capacidad de percibir sabores. En cuello, visualizar presencia de pigmentaciones, masas, lesiones, edemas, describiendo forma y tamaño. Palpe ganglios linfáticos, descartando anomalías. Para evaluar movilidad, solicitar al usuario que rote, ascienda y descienda su cabeza, observando si manifiesta signos de dolor. Observar que los músculos del cuello se encuentren simétricos en posiciones anatómicas y de hiperextensión. Observar alineación de tráquea en posición anatómica. Inspeccionar carótidas y yugulares, observando alineamiento y presencia de dilataciones y durezas. Palpar glándulas tiroides, pidiéndole al paciente que trague. De esta forma, esta subirá y bajará el cartílago cricotiroideo. En tórax, observar las características generales: tamaño, simetría, deformaciones, crépitos subcutáneos. Inspeccione las características de la piel: color, hidratación, turgencia, cicatrices, erupciones, edema y distribución del vello. Palpe músculos torácicos y esqueléticos, evaluando simetría, contracturas, depresiones y frémitos subcutáneos. En glándulas mamarias, ver el tamaño, simetría, forma, color, cicatrices, masas y posibles depresiones. Incluir palpación axilar, describiendo tamaño, movilidad y sensibilidad de ganglios linfáticos y presencia de nódulos. En corazón, inspección el pericardio, en búsqueda de latidos visibles, cicatrices e implantación de marcapasos. Auscultar ruidos cardíacos, aórtico, segundo espacio intercostal derecho, borde esternal derecho. Pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, borde esternal izquierdo.
tricúspide, cuarto espacio intercostal izquierdo, borde esternal izquierdo, y mitral, quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. En pulmones, evalúe patrón respiratorio, ritmo, profundidad y utilización de musculatura accesoria. Realiza examen pulmonar con paciente en posición sentado y espalda descubierta. Para auscultar pulmones, pida al usuario que respire pausadamente por la boca. Identifique ruidos pulmonares, murmullos, crepitaciones, sibilancias, roncus y estertores. Localización, intensidad, duración, timpanismo. Evaluar cicatrices, estrías, distribución del vello, embarazo y característica del ombligo. En recién nacidos, realizar un examen exhaustivo del cordón umbilical. Auscultar ruidos hidroaéreos en los distintos cuadrantes del abdomen. La palpación y percusión se realiza con manos tibias. Palpe las 9 regiones topográficas del abdomen. Notar zonas dolorosas, que son las que producen resistencia en la musculatura. También la presencia de masas, hernias y distensión vesical. Describir el dolor y evaluar presencia de globo vesical. Percuta los órganos, determinando los sonidos, por ejemplo, timpánico o mate. En dorso, el paciente debe estar en posición lateral. Evalúe la postura corporal adoptada por el usuario. Inspeccione la piel de la espalda en búsqueda de nevos, masas, lesiones, entre otros. Palpe la columna vertebral evaluando anomalías vertebrales. Inspeccione sensibilidad y dolor. Inspeccione presencia de úlceras por presión en sitios de apoyo, como es en el sacro, escápulas, zona occipital y codos, sobre todo en pacientes que tengan dificultad para movilizarse. En extremidades superiores se compara la extremidad derecha con la izquierda. Inspeccionar tamaño, forma, simetría, cicatrices, hematomas, contusiones, fracturas, erupciones e inflamación. Evaluar amplitud de movimientos y dolor. Evaluar irrigación periférica, pulso, llene capilar, temperatura y color. Valorar las uñas, fragilidad, color e higiene. Evaluar fuerza muscular. Valorar presencia de dispositivos invasivos. En extremidades inferiores, revisar pulsos, femoral, popliteo, tibial y pedio, y verificar llene capilar del hallux. Revisar uñas y entre los dedos de los pies. Observar presencia de varices o edema. Valorar genus valgo o varo y observar presencia de deformaciones, lesiones y onicomicosis. Para valorar genitales masculinos se recomienda la posición de cúbito dorsal. Se inicia valorando el pene. Retrae el prepucio en busca de indicios de fimosis. Luego, valorar escroto, los testículos y finalmente
la región inguinal. En lactantes y niños, palpar la presencia de los testículos en el escroto. A partir de los 9 años, evaluar el desarrollo según la escala de Tanner. Para evaluar genitales femeninos, se recomienda que la persona esté en posición ginecológica. Se inicia valorando labios mayores y menores, clítoris y meato urinario, observando coloración, lesiones, secreciones y dolor. En lactantes, separar ambos labios en busca de sinequia vulvar. Y a partir de los 8 años, evaluar con escala de Tanner del desarrollo. Para terminar, es importante enfatizar la evaluación completa a la persona, ya que esto nos permite realizar la vista de enfermería y ver si se necesita más o menos días de hospitalización. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.